Interacciones intermoleculares. ¿Qué son? Son distintas fuerzas de atracción que actúan entre las moléculas para lograr que éstas se unan o asocien entre sí. Cada especie tiene una fuerza intermolecular diferente, por lo cual la intensidad de esta varía. Por lo general, estas uniones son mucho más débiles que los enlaces iónicos o covalentes. Muchas de las propiedades de los líquidos y sólidos, como el punto de ebullición y el punto de fusión respectivamente, están determinadas por la intensidad de estas fuerzas. Para explicar esto, veremos la molécula de etanol. Cuando ésta se une a otra para formar la sustancia en estado líquido que vemos a diario, presentan un punto de ebullición de 78,37 grados Celsius, el que es menor al de las moléculas de agua, que poseen un punto de ebullición de 100 grados Celsius. Esto se debe, como mencionamos anteriormente, a la existencia de diferentes intensidades en las interacciones intermoleculares. Es por eso que hablaremos de 4 tipos de fuerzas intermoleculares. ¿Cuáles son? La primera a mencionar es la fuerza dipolo-dipolo. Esta se da entre moléculas polares, es decir, moléculas de naturaleza electrostática, que tienen un polo positivo y otro negativo. Un ejemplo, el cloruro de hidrógeno, cuya fórmula molecular es un átomo de cloro con delta negativo unido a uno de hidrógeno con delta positivo. Estas moléculas polares, dos moléculas de cloruro de hidrógeno, forman su unión cuando el extremo positivo de una de ellas es atraído por el extremo negativo de otra. Es necesario que las moléculas se encuentren muy juntas para que esta fuerza se produzca. Otra de ellas es la fuerza ion-dipolo. Esta fuerza se produce cuando un ion, es decir, una especie cargada positiva o negativamente, es atraída por la carga parcial del extremo de una molécula polar. Un ejemplo es el cloruro de sodio, NaCl, al disolverse en agua, H2O. El catión sodio queda unido a los oxígenos del agua, extremo negativo, y el anión cloro queda atraído a los hidrógenos del agua, extremo positivo. Luego tenemos la fuerza de dispersión de London. Esta se produce entre las moléculas apolares. Ejemplo de molécula polar es el yodo 2. ¿Cómo se produce la atracción si no presentan polos? Esta interacción puede darse debido al movimiento de los electrones. Habrá un momento donde los electrones de la molécula estarán más cerca de un átomo que del otro, generando así una carga parcial positiva y una negativa. Es así que en la molécula de yodo se genera un dipolo instantáneo. Cuando esta molécula con el dipolo instantáneo se encuentra con otra molécula apolar de yodo, el lado con carga negativa hará que los electrones de esta otra molécula tengan repulsión y se acerquen más a un átomo, generando ahora, en esta nueva molécula, una carga parcial positiva y una negativa, lo que se denomina como dipolo inducido. Es aquí donde las moléculas se mantienen atraídas, pero al ser un dipolo temporal, esta fuerza de atracción es la más débil que se da entre las moléculas. La última que veremos es el puente de hidrógeno. Esta atracción intermolecular se produce entre una molécula polar, formada por un hidrógeno unido generalmente a un flúor, nitrógeno u oxígeno, la primera molécula, y un par de electrones no compartidos, es decir, que se encuentran libres, de un átomo o ion que se encuentra cercano. Sea pequeño y altamente electronegativo, usualmente un átomo de flúor, oxígeno u nitrógeno. Un ejemplo para puentes de hidrógeno es el de una molécula de amoníaco unida a una de agua. ¿Qué sucede aquí?
sucede que el hidrógeno del agua se une al par libre del nitrógeno del amoníaco. Son las interacciones intermoleculares más fuertes debido a que la unión de un hidrógeno con un flúor, nitrógeno u oxígeno genera una unión muy polar. Una forma de identificar las fuerzas intermoleculares que actúan en una sustancia es considerando su composición y estructura, como se muestra en el siguiente esquema. Con respecto a las intensidades de las interacciones intermoleculares, las más débiles son las fuerzas de London. Las siguen las fuerzas dipolo-dipolo. Luego viene la ion-dipolo, y la más fuerte de estas son los puentes de hidrógeno, siendo superadas por las uniones iónicas y enlaces covalentes.